En este vídeo continuaremos resolviendo ejercicios en los que haya que usar la conservación del momento lineal, ahora con algo más de dificultad. En particular, acometeremos problemas en dos dimensiones para los cuales la ecuación de conservación del momento va a haber que descomponerla en dos ejes distintos. Vamos a ver cómo funciona esto. En este primer ejemplo nos dice que una partícula de masa 0,2 kilos, siempre las partículas, bueno, por defecto las dibujamos como si fueran bolas. Partícula es una palabra que más o menos viene a significar pues un cuerpo cualquiera. Nos dice que se mueve con una velocidad inicial, entendemos, de 0,4 metros por segundo. Y ahora nos dice que choca, o sea, esto se va moviendo, como no nos dicen nada, nosotros siempre vamos a coger ejes en dos dimensiones X e Y, y típicamente si no nos dicen hacia dónde se mueve, pues vamos a coger a lo largo de uno de los ejes, normalmente el X. Contra otra partícula de masa 0,3 kilos, ¿no? Aquí hay otra partícula con una masa de 2 de 0,3 kilos y como inicialmente está en reposo, su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Es muy importante usar subíndices para luego sustituir correctamente las ecuaciones de conservación del momento. Ahora dice, después del choque, la primera partícula se mueve a 0,2 metros por segundo en una dirección que hace un ángulo de 40 grados con la dirección original. Esto es pues, básicamente un problema de billar. La bola avanza hacia acá, rebota y si esta era su dirección, la del eje X, ahora sale formando un ángulo de 40 grados. O sea que la bola 1 la vamos a tener finalmente aquí y sabemos que el módulo de su velocidad final va a ser de 0,2 metros por segundo. Y nos dice que hallemos la velocidad de la segunda partícula. La segunda partícula podemos intuir por este dibujo, por nuestra experiencia, digamos, en choques, que va a salir hacia abajo, también hacia la derecha, porque recibe un cierto impacto. Pero bueno, eso nos lo va a dar directamente las ecuaciones de conservación. Lo podemos poner directamente, va a formar un cierto ángulo que no sabemos y va a tener una cierta velocidad. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer ahora esto? Bueno, pues descomponiendo la ecuación del momento como habíamos dicho. En un choque se conserva el momento lineal y ahora, como el problema es en dos dimensiones, se tiene que conservar tanto en el eje X como en el eje Y, porque el momento lineal es un vector y eso significa que para cada una de las componentes se cumple esta conservación. En el eje X vamos a tener que la masa 1 por la velocidad inicial de la bola 1 en las X, más la masa 2 por la velocidad inicial de la bola 2 en las X, tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad final de la bola 1 en las X, más la masa 2 por la velocidad final de la bola 2 en las X, y todo exactamente igual lo vamos a tener en el eje Y. Ahora debemos cambiar evidentemente estos subíndices X por Y, pero vamos, nada más. Es más rollo casi escribirlo que luego el problema en sí. Ahora, debemos descomponer por tanto cada una de las velocidades. Esta primera velocidad inicial, bueno, pues vemos que va en la dirección de las X, no hace falta descomponerla. Sabemos que la velocidad inicial en las X va a ser precisamente 0,4 metros por segundo, mientras que no se mueve en la dirección de las X. Por tanto, tenemos esta descomposición. Sabemos asimismo que como la velocidad inicial de la bola 2 es 0, eso significa que tanto en las X como en las Y va a ser 0. Ahora, descomponemos la velocidad final de la bola 1
Y para ello vamos a usar el coseno para las x y el seno para las y. Nos queda en este caso 0,153 metros por segundo y para las y nos va a quedar el módulo por el seno, como ya hemos dicho, que es 0,128 metros por segundo. Por último, la última velocidad que nos queda por descomponer es esta velocidad final de la bola 2, que la llamaremos directamente v, y entonces la velocidad final de la bola 2 en las x, si ponemos que va para abajo ya usando esta intuición, vamos a saber que es v por el coseno de alfa, y la velocidad final de la bola 2 en las y va a ser v por seno de alfa. Cuidado en que si cogemos seno de alfa, como va hacia abajo en las y, ya pondríamos aquí un menos. De momento vamos a suponer que no sabemos cuál es el ángulo, que no sabemos que va hacia abajo, y entonces las mates nos darán que va hacia abajo. O sea, lo dejamos tal cual, v por coseno y v por seno. Bueno, en ese caso ya es cuestión de ir sustituyendo. ¿Y qué nos queda esta ecuación? Nos queda 0,2, que es la masa del proyectil 1, por 0,4. Esto de aquí se nos va, igual que esto de aquí, porque la segunda bola estaba inicialmente en reposo. Es igual a 0,2 por 0,153 más 0,3 por v y por coseno de alfa. En lo referente al eje Y, puesto que la velocidad inicial en el eje Y era 0, lo que tenemos es que todo el lado de la izquierda va a valer 0, y esto es igual a la masa 1, que es 0,2, multiplicada por 0,128, más 0,3 por v y por seno de alfa. Esto nos da un sistema que a priori puede parecer complicado realmente, porque es un sistema con senos y cosenos, un sistema con funciones trigonométricas. En realidad, en muchos casos puede ser más sencillo directamente no hacer esta descomposición de aquí, simplemente poner aquí que esto es la velocidad final de la 2 en las x y que esta es la velocidad final de la 2 en la y, y luego hallar el módulo y el ángulo. De hecho, en este caso, nadie nos pide que demos la velocidad final de la bola 2 en módulo y ángulo, la podríamos dar por componentes x e y vectorialmente, y entonces no hay ni sistema, son dos ecuaciones triviales de segundo grado. Vamos a verlo a partir de las ecuaciones anteriores. De la primera tenemos que la voy a poner aquí, que la velocidad final de la bola 2 en las x es igual, bueno, que lo hemos llamado antes v por coseno, pero queda igual. Si despejamos, si lo veis aquí, me queda 0,2 por 0,4 menos 0,2 por 0,153 y luego dividido entre 0,3. Así que lo pongo 0,2 por 0,4 menos 0,2 por 0,153, todo esto partido por 0,3, y esto me da que es igual a 0,1646. Por otra parte, tengo, se entiende que, no he puesto las unidades, se entiende que en metros por segundo. Por otra parte, la ecuación que teníamos abajo, la que nos daba las y, es más sencilla todavía resolver porque esto es 0, esto pasa restando al otro lado y dividimos entre 0,3. Por lo tanto, esta velocidad que era v por el seno es igual a menos 0,2 por 0,128 todo partido de 0,3. Y esto me da menos 0,0853. O sea que si yo quiero, aquí el ejercicio podría acabar diciendo, bueno, pues la velocidad
Aquí he puesto de la bola 1, de la bola 2, perdón. Final de la bola 2 es la componente X, o sea, 0.1646, y la componente Y, 0.0853 metros por segundo, o si uso la notación de vectores unitarios Y y J, me quedaría que esto es 0.1646 Y menos 0.0853 J en metros por segundo. Ahora, podría sacar a partir de aquí, bueno, pues eso, el módulo haciendo primera al cuadrado más segunda al cuadrado y la raíz, y el ángulo con el arco tangente, como habitualmente. De hecho, es lo mismo que nos va a quedar si hacemos el sistema así. Haciendo el sistema así, fijaros lo que nos queda. Nos queda v por seno de alfa es igual a menos 0,0853 y v por coseno de alfa es igual a 0,1646. Yo ahora aquí puedo hallar el ángulo dividiendo una ecuación por la otra, y entonces me queda seno entre coseno tangente, que es igual a menos 0,0853 partido de 0,1646, y de aquí sacando el arco tangente me queda que el ángulo es menos 27,39 grados. Fijaros que aquí no habíamos puesto a priori el signo menos. Eso quiere decir que el ángulo medido desde 0 grados, que siempre es hacia la derecha, va en dirección negativa, o sea, este ángulo de aquí es 27,39 grados, este ángulo de aquí. Signo negativo me dice que va para abajo, que en el fondo pues ya tenía esa pinta. Ahora el módulo lo puedo sacar, por ejemplo, sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, v puede ser menos 0,0853 partido por el seno de menos 27,39 grados, y eso me queda que es igual a 0,185 metros por segundo. Si lo hacéis con el cuadrado de la primera más el cuadrado de la segunda y la raíz, os dará exactamente lo mismo. Recomendación: a la hora de resolver este tipo de problemas es más fácil sacar las componentes y luego sacar el ángulo y el módulo que hacer como hemos hecho aquí al principio, ponerlo directamente en términos del módulo y el ángulo. Es mejor poner velocidad X y velocidad Y, y luego ya, si nos lo piden, que en este caso ni siquiera nos lo pedían, sacar el módulo y el ángulo. Muy bien, vamos con un problema similar. Nos dice: una bola de billar impacta a 15 metros por segundo sobre una bola de igual masa en reposo y sale formando un ángulo de 45 grados con la dirección original que se movía. Bien, este es un caso que es básicamente el anterior, exactamente igual. Ahora no nos dan la masa, entonces la llamamos m. Sabemos que la velocidad inicial de esta bola es de 15 metros por segundo. Tenemos aquí otra bola B que está inicialmente en reposo, por tanto su velocidad inicial es igual a 0, y lo que nos dice ahora es que la bola A, después de pegar aquí, en lugar de seguir recta, lo que hace la bola A es que sale formando un ángulo de 45 grados que nosotros elegimos. Da igual, el problema depende de cómo cojamos el sistema de referencia. Podemos coger que el ángulo es para allá, pues cogemos que sale 45 grados hacia arriba. Lo podríamos coger también hacia abajo, pero siempre es bueno tener este tipo de convenciones, que la bola se mueva hacia la derecha, salga hacia arriba, para hacerlos todos iguales. Ahora, esta bola tiene también una masa que es m, y claramente, como ya hemos visto antes, esta va a salir aquí con un cierto ángulo que no sabemos, y lo que nos dice es que hallemos dicho ángulo sabiendo que sale con una velocidad que es 3 veces menor que la primera. O sea que la velocidad b es igual a la velocidad a partido por 3. Ahora, como no nos dan el módulo de esta, ahora sí que vamos a tener que plantear todo en términos del ángulo, porque la información nos la dan precisamente sobre el módulo. Vamos a verlo. Hay que aplicar una vez más conservación del momento lineal.
Muy bien. Bueno, pues tenemos que aplicarlo tanto en el eje X como en el eje Y. Del mismo modo que lo hemos hecho antes, en el eje X, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que la masa de la primera partícula por su velocidad inicial en las X, que es esta de aquí, más la masa de la partícula B por su velocidad inicial, pero esta vez ese es 0, así que ya ni la pongo, es igual a la masa de la primera partícula, m, por la velocidad final que tienen las X. Fijémonos que la velocidad final que va a tener en las X va a ser VA, que no la sabemos, por el coseno de 45, y la velocidad final que va a tener en las Y va a ser la velocidad final en módulo por el seno de 45. Así que me queda que esto es VA, que no la sabemos esta vez, por el coseno de 45 grados, más lo mismo para la segunda bola, y va a ser la masa por ¿qué? Bueno, pues lo mismo, ahora vamos a tener que la velocidad final de la B en las X, ¿qué va a ser? El módulo de la velocidad, que es VA tercios, multiplicado por el coseno de alfa, y VB va a ser igual a VA partido por 3, que es el módulo, por el seno de alfa. Si ya queremos imponer, puesto que lo sabemos, que va hacia abajo, pues ya podemos ponerle, si queremos, aquí un menor delante. Bueno, no lo voy a hacer para que sea exactamente igual que antes y nos saldrá. Por tanto, aquí me queda la masa de la partícula B por la velocidad final de la partícula B en las X, que es VA tercios por coseno de alfa. Y en el eje vemos que las masas se nos van antes de ir al eje Y, porque multiplican a todos los términos. Y aquí pondré un 15. Muy bien. Ahora, en el eje Y, ¿qué es lo que tengo? Pues esta partícula no tiene velocidad inicial en las Y porque se mueve hacia la derecha. Por tanto, es 0 el primer término. La segunda tampoco se mueve ni en la dirección ni en las X, así que la masa por la velocidad inicial en las Y de la partícula A más lo mismo en la partícula B nos da 0. Y ahora, esto es igual a la masa de la partícula A por su velocidad final en las Y, que es VA por el seno de 45 grados, más la masa de la partícula B, que también es m, por su velocidad final por el seno de alfa. Vemos aquí de nuevo que podemos tachar las m's, y si nos damos cuenta también podemos tachar, porque multiplica todo y está igualado a 0, VA. Así que alfa, del sitio que más fácil lo podemos sacar, claramente es de la ecuación del eje Y, que no nos tenemos que ir a usar la del eje X, que es más complicada. De esta ecuación, ¿qué nos queda? Nos queda que tenemos 0 es igual a el seno de 45 grados más el seno de alfa partido por 3, y de aquí, ¿qué nos queda? Nos queda que el seno de alfa es igual a, pasa el seno de 45 restando al otro lado y luego el 3 multiplicando, por tanto nos queda menos 3 por el seno de 45 grados. Por tanto, alfa es igual al arcoseno de menos 3 por raíz de 2 partido de 2, pero claro, lo que nos ha quedado dentro del arcoseno es más pequeño que menos 1, y eso significa que no existe alfa. ¿Esto qué significa? Que no hay solución, que la situación planteada en el problema no es compatible, es imposible que ocurra que dos bolas de la misma masa esta salga con un módulo de la velocidad que sea un tercio de la anterior, saliendo la otra a 45 grados. Por tanto, la situación planteada es incompatible con la conservación
del momento lineal. Y eso quiere decir, efectivamente, pues que no existe solución. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. En el siguiente problema nos dice que un astronauta desafortunado sufre un tic nervioso mientras estaba haciendo un paseo espacial. O sea, él estaba aquí, digamos, bueno, voy a intentar hacer un dibujo. Vamos a suponer que aquí había una nave, él estaba como enganchado a una escalerilla de estas que había afuera y de repente el pobre hombre le da un tic nervioso, como pone aquí, y pues se va a ir alejando de la nave y eso, claro, es un problemón porque en el espacio exterior no hay gravedad como ocurre en la Tierra y si te alejas, pues te alejas y ya está. Así que este hombre, que estamos tratando aquí de dibujar más o menos, pues se va a ir alejando. Nos dice que con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración y su única esperanza consiste en un martillo que llevaba con él durante el paseo espacial y que él sabe, porque bueno, para ser astronauta ha tenido que hacer alguna carrera así un poco complicada, que si lo arroja el martillo en esta dirección, alejándose de la nave, él podrá volver hacia acá. O sea, si arroja el martillo para acá, por acción-reacción, por conservación del momento, el astronauta va a volver hacia la nave y puede volver a engancharse. Nos dicen que el martillo pesa 1 kilo, ¿vale? Y con la fuerza que tiene el astronauta, la máxima velocidad con la que puede arrojarlo es de 4 metros por segundo. Un poquito menos de 15 kilómetros por hora y ahora nos dice cuál es el tiempo máximo que puede tardar el astronauta en reaccionar y arrojar el martillo si quiere salvarse, sabiendo que el astronauta pesa junto con todo su equipo y el martillo 80 kilos. Es decir, que sin el martillo, él con el equipo va a pesar 79 kilos. Bien, sabemos que en el lanzamiento del martillo se va a conservar el momento lineal. Entonces planteamos esa ecuación. Sabemos que vamos a considerar que el martillo es el cuerpo 1 y el astronauta junto con todo el resto del equipo es el cuerpo 2. Sabemos que la masa del martillo por la velocidad inicial del martillo más la masa del astronauta por la velocidad inicial del astronauta va a ser igual a la masa del martillo por la velocidad final del martillo más la masa del astronauta por la velocidad final del astronauta. Vale, aquí hay una serie de puntos que son un poco sutiles. ¿Qué tiene que ocurrir para que se salve el astronauta? Para que se salve el astronauta, lo que tiene que ocurrir después de lanzar el martillo es que tenga velocidad a la izquierda, por pequeña que sea. Aunque esa velocidad sea muy pequeña, poco a poco, como en el espacio no hay rozamiento, va a ir volviendo a la nave. Evidentemente, si es tan pequeña que tarda días en volver a la nave, pues le dará un chungo. Pero bueno, ya en eso no podemos entrar en este problema. O sea, se salva si la velocidad final del astronauta es menor que 0. Quiere decir que va hacia la izquierda. El caso límite que nosotros vamos a estudiar es que la velocidad final del astronauta sea igual a 0. ¿Vale? Bien. O sea, en ese caso, vamos a ver qué tenemos. Vamos a tener que la masa del martillo es 1 multiplicado por 4, que es la velocidad máxima con la que él consigue arrojar el martillo, más 79 kilos, que es lo que pesa el astronauta con el equipo, por 0. Esto en el lado derecho.
Y en el lado izquierdo no sabemos cuál es la velocidad inicial. Bueno, sí que la sabemos porque sabemos la aceleración. Entonces sabemos que está haciendo un MRUA y sabemos que la velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad con la que se desprende de la nave, que como al principio estaba cogido a la nave en reposo R0, más la aceleración por el tiempo. O sea que la velocidad va a ser 1 por el tiempo. ¿Vale? Y antes de que lance el martillo, la velocidad del martillo y del astronauta es la misma. Los dos se van alejando con esta velocidad que cada vez es mayor. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos masa del martillo 1 por la velocidad inicial, que es t, que es el tiempo, más la masa del astronauta con el equipo, que es 79, multiplicado por el valor de la velocidad inicial, que es igual al tiempo, tiene que ser igual a esto de aquí. ¿Vale? Estamos poniendo el momento justo en el que ya se salva. O sea, el tiempo que nos va a salir es el tiempo máximo que puede tardar el astronauta en soltar el martillo, porque si no su velocidad será tan grande ya alejándose de la nave que aunque arroje el martillo, él ya no consigue volver, porque esa velocidad con la que se aleja de la nave crece con el tiempo. Si deja pasar mucho tiempo, él ya no consigue volver. Bueno, pues ¿qué nos queda? Nos queda que esta ecuación nos da 80 por t es igual a 4, porque 79 por 0 es 0. Y eso nos da que el tiempo que puede tardar en arrojar este martillo, ¿cuánto va a ser? Bueno, pues el tiempo máximo que puede tardar en arrojar el martillo es 4 partido por 80. Y esto lo que nos quiere decir es pues que no tiene mucho tiempo, sinceramente, para darse cuenta de lo que tiene que hacer. Tiene 0,05 segundos para reaccionar. Bueno, pues después de este problema un poco trágico, porque parece que el astronauta no tiene pinta de ir a salvarse, vamos con algo también un poco trágico, la explosión de una bomba. Sabemos que en los fenómenos de explosiones también podemos aplicar la conservación del momento lineal, porque son fenómenos súbitos en los que las fuerzas externas tienen apenas poco tiempo para cambiar el momento, y sabemos que la variación del momento es esencialmente la fuerza externa por el tiempo que tiene para actuar, y si este tiempo esencialmente es cero, pues la variación del momento es cero y se conserva. Bueno, pues nos dice aquí, dice, ¿con qué velocidad, módulo y ángulo saldrá despedido el tercer fragmento de esta bomba, inicialmente en reposo? O sea, podemos coger el sistema de referencia donde la bomba está en reposo, como si estuviéramos sentados encima de ella, digamos. Y ahora nos dice que si este fragmento, M3, tiene una masa de 1 kilo, y nos dicen para dónde salen los otros dos fragmentos. Bueno, pues va a ser un problema muy parecido a los de choques que habíamos visto antes. Vamos a volver a realizar el dibujo, lo vamos a hacer, bueno, parecido, con 3 trozos, algo similar a lo que había ahí. 3 trozos de bomba. Sabemos que el trozo 3 tiene una masa de 1 kilo, el trozo 2 nos decían que tenía una masa de 3 kilos y salía formando con la horizontal un ángulo de 45 grados y tenía un módulo de la velocidad al salir de 20 metros por segundo, y por otra parte este salía en horizontal hacia la izquierda con una velocidad de 10 metros por segundo y la masa de este fragmento era de 2 kilos. Bien, dicho esto, es cuestión de usar la conservación del momento lineal una vez más. Tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, pues, que
el momento inicial total, que va a ser 0, porque todas las velocidades iniciales de los tres fragmentos son 0, o sea, tenemos masa 1 por velocidad 1 sub 0 en las x, más masa 2 por velocidad 2 sub 0 en las x, más masa 3 por velocidad 3 sub 0 en las x, todo eso me da 0 porque las tres velocidades son 0. De hecho, lo mismo va a ocurrir en el eje Y. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final de la bola del fragmento 1 en las x, más masa 2 por velocidad final, omito ya lo de final porque bueno, se entiende que todas son finales, más masa 3 por velocidad 3 en las x. ¿Y esto qué nos da? Bueno, pues esto nos da que 0 es igual a 2 por menos 10, porque va hacia la izquierda, más, ahora hay que descomponer esta, vamos a tener que la velocidad final de la 2 en las x va a ser 20 por el coseno de 45 grados, esto en metros por segundo, y la velocidad final del fragmento 2 en las y va a ser 20 por el seno de 45 en metros por segundo. En ambos casos nos da 10 raíz de 2. Ahora, hay que sumarle la masa 2, que es 3, por la velocidad final de la 2 en las x, que es 20 por coseno de 45, más 1 por la velocidad 3 en las x. Y de momento, como hemos dicho en el primer ejercicio, no la vamos a descomponer como v por coseno y v por seno, lo vamos a dejar así, porque entonces es una sola incógnita y es más sencillo. De aquí, ¿qué sacamos de esta ecuación? Pues sacamos que la velocidad 3x, ¿a qué va a ser igual? Es igual a, este menos 20 pasa al otro lado como 20, a este trozo de aquí pasa restando menos 3 por 20 por el coseno de 45 grados dividido por 1, que no lo vamos a poner, y esto nos da menos 22,43 metros por segundo. O sea que va a ir como hacia la izquierda. Y la ecuación de las y tenemos que 0 va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final del fragmento 1 en las y. Bueno, pues todo igual que lo que hemos hecho antes, y ya es una cuestión de, una vez planteada la ecuación de conservación del momento, sustituir datos. Esto nos da que 0 es igual a 2 por 0, porque el fragmento 1 no tiene velocidad inicial ni final en las y, en este caso es la final, más 3 por la velocidad final del fragmento 2 en las y, que es 20 por el seno de 45, más 1 por v3i. Y de aquí, ¿qué nos queda? Pues nos queda que v3i pasa esto todo al otro lado, nos queda menos 3 por 20 por el seno de 45 grados, que es igual a menos 42,43 metros por segundo. Ahora, una vez que tenemos las componentes de la velocidad v3x y v3i, podemos sacar fácilmente el módulo y el ángulo. El módulo lo sacamos diciendo, bueno, v3, que es bueno, lo mismo que si lo ponemos así, como el módulo de v3, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz de la primera componente al cuadrado, bueno, lo voy a hacer explícito, v3x al cuadrado más v3i al cuadrado, y esto es igual a la raíz de menos 22,43 al cuadrado más menos 42,43 al cuadrado, y esto nos queda 48 metros por segundo. En cuanto al ángulo, fijémonos, o sea, el vector velocidad va hacia la izquierda, porque el signo de las x es negativo, y hacia abajo, hacia la izquierda va 22,43, hacia abajo va 42,43. Esto lo que quiere decir es que si tenemos los ejes, el vector velocidad va a ir en esta dirección, donde voy a tener este triángulo. Esto va a valer 42,43.
esto va a valer 22,43 y este ángulo lo podemos llamar alfa. Y entonces alfa, ¿a qué va a ser igual? Pues fijémonos que la tangente va a ser esto entre esto, por tanto, alfa va a ser el arco tangente de 42,43 partido de 22,43, que es 62,13 grados. Si aplicásemos la fórmula típica de alfa igual al arco tangente de la componente y entre la componente x al loro, porque nos daría precisamente 62,13, pero ojo que el arco tangente tiene dos soluciones, tiene esa y esta sumándole 180, que sería 242,13 grados, y en el fondo esta sería la buena porque nos dice que tendríamos que hacer todo esto de aquí, que son 242, ¿vale? Yo recomiendo ver hacia dónde va y entonces vemos este ángulo a qué corresponde exactamente. Como sé que es negativa las x, negativas las y, pues sé que el vector velocidad va a estar en el tercer cuadrante y entonces sé que este ángulo que me salga es este de aquí, ¿vale? Si no, hay que tener cuidado al interpretar la fórmula porque si no nos podría parecer que la velocidad va hacia acá y eso correspondería a una velocidad en las x y una velocidad en las y positiva. Simplemente andar con cuidado a la hora de interpretar hacia dónde, de qué ángulo estamos hablando. Muy bien, pasemos a el último problema de esta tanda. En él nos dice que hay dos coches de 700 kilos y 850 kilos que circulan por calles perpendiculares a 50 km por hora y 80 km por hora respectivamente. O sea, que si hacemos un dibujo, que suele ser algo que nos ayuda bastante, por más que el dibujo no sea particularmente bueno, tenemos aquí un coche A que tiene una masa, nos han dicho, de 700 kilos y cuya velocidad se entiende que inicial es de 50 km por hora, o si lo pasamos a metros por segundo nos sale entre 3,6 y 13,89 metros por segundo. Por otra parte tenemos un coche B que viene perpendicularmente, algo así de este estilo, y este coche viene hacia acá a una velocidad inicial de 80 km por hora, que es lo mismo que 22,22 metros por segundo. Si lo vemos desde arriba, imaginémonos que lo vemos desde aquí arriba, porque aquí la perspectiva no se entiende muy bien. Esto sería un cruce de calles. Un coche viene en esta dirección, el A, el otro coche viene en esta dirección, el B, y en el cruce nos dice que chocan y se quedan empotrados. Empotrados, ya hemos visto antes que lo que nos está diciendo es que la velocidad final del A va a ser la misma que la velocidad final del B, porque los dos cuerpos es como que se quedan formando uno solo, y probablemente la intuición nos dice que puesto que uno iba para la derecha, otro iba para abajo, la velocidad final de ambos va a ir en una dirección tal que esta. Sabemos que en el choque se tiene que conservar el momento lineal y nos dice que cuál será la velocidad, se entiende, el módulo y en qué dirección se mueven tras el choque. O sea que hay que sacar la velocidad y expresarla como módulo y ángulo. Bueno, pues aplicamos la conservación del momento lineal como siempre en cada uno de los dos ejes. Tenemos en el eje X que la masa del coche A por su velocidad inicial en las X más la masa del B vamos a coger que los ejes son vistos desde arriba, algo así, Y y X, más la masa del B por la velocidad inicial del B en las X es igual a la masa del A por la velocidad final del A
en las X, que a las dos las vamos a llamar, este módulo lo vamos a llamar V, y el ángulo que forman aquí lo vamos a llamar alfa, más la masa del B por la velocidad final del B en las X. Y en el Y pues exactamente lo mismo, es solo cambiar todas las X por Y's. Estas ecuaciones son muy farragosas en cuanto a lo que son subíndices, pero no son nada difíciles. Es solo tener cuidado de poner las cosas bien, sabiendo bien qué se hace. Bueno, ahora sustituimos. La masa del coche A es de 700, por su velocidad en la dirección de las X es 13,89 porque avanza en el sentido positivo de las X, mientras que la velocidad inicial del B va en la dirección de las Y, así que esto de aquí es 0. ¿Esto es igual a qué? Pues esto es igual a estas dos velocidades son las mismas, la llamaremos Vx. Entonces las masas nos van a salir factor común porque nos va a quedar 700 por Vx más 850, que era la masa del B, que no lo hemos puesto aquí, por Vx. Entonces nos queda 700 más 850 son 1550 por Vx, donde V es esta velocidad final. Pues la componente X, y de aquí nos queda que Vx es este producto dividido entre 1550, 6,27 metros por segundo. Aquí en esta ecuación tenemos el coche A inicialmente no tiene ninguna velocidad en las Y's, puesto que avanza a lo largo del eje X, esto se va afuera. Tenemos la masa del coche B por la velocidad inicial, que es 22,22, pero al loro que va hacia abajo con estos ejes que hemos hecho aquí, así que es menos 22,22. ¿Esto es igual a qué? Estos dos son iguales a la velocidad sub I, porque se quedan los coches empotrados, y la masa A más la masa B, ya hemos visto que nos queda 1550. Así que de aquí nos sale que VI es 850 por menos 22,22 entre 1550, que es menos 12,18 metros por segundo. De forma que la velocidad final de los dos coches la podemos poner como 6,27 I menos 12,18 J metros por segundo, componente X y componente Y. Ahora, si queremos sacar el módulo de V, pues haremos la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado, o sea, 6,27 al cuadrado más menos 12,18 al cuadrado. Y esto es igual a 13,7 metros por segundo. Por otra parte, el ángulo es igual a, fijémonos, el ángulo, sabemos que tenemos que esto va 6,27 hacia la derecha en metros partido por segundo y 12,18 para abajo, o sea que en total, como ya habíamos dicho, la velocidad va a ir en este sentido de aquí, y este ángulo alfa, si esto es 12,18 en valor absoluto y esto es 6,27, pues esto va a ser el arco tangente de 12,18 partido por 6,27, y esto nos queda que es 62,76 grados este ángulo de aquí. Si lo hiciéramos poniendo la componente incluyendo el signo, lo que nos saldría sería, al ponerlo en la calculadora, menos 62,76 grados, que lo que nos indica es que partiendo del 0 el ángulo va hacia acá, que es lo que ya intuimos por el signo de V sub I. Muy bien, pues con esto concluye nuestro repaso de choques, sobre todo en dos dimensiones.